Vamos a continuar con el tema que nos quedamos de la declaración, nuestra declaración de fe. Estamos viendo el tema número 2. Creemos en un solo Dios verdadero. Esta va a ser la parte 2. Nos falta ver algunas cosas. Dios, mis hermanos, es una persona, es un ser consciente. Dios es un ser que puede ser conocido, que puede ser amado y al que se le debe obedecer. Ahora, fíjense bien, existen muchas ideas equivocadas respecto de Dios. Y es por ello que tú y yo debemos ser preparados en lo que nosotros creemos para corregir todas esas enseñanzas erróneas respecto de Dios. Nosotros creemos en un solo Dios verdadero y lo hemos estado expresando, pero vamos a ver algunos pensamientos equivocados acerca de Dios que tú vas a encontrar, seguro. ¿Listos? Número 1. Primer pensamiento equivocado acerca de Dios, el ateísmo. El ateísmo, los ateos, que afirman decir que no hay Dios. Es curioso porque la mayoría de ateos que yo conozco, una de las razones por las que no quieren reconocer que existe Dios es por su forma de vivir, ¿no? Pero en fin, el ateo esto afirma que no hay Dios. Esta palabra ateo está compuesta de dos palabras griegas que son de esta manera. La primera es a, en el griego, que significa no. La A significa no. Y luego teos significa Dios. Entonces, ateo es sin Dios. Ateo es ¿qué? Sin Dios. Y ateísmo sería el rechazo de la existencia de Dios y que lleva en sí el rechazo a las escrituras, la revelación de Dios, y que lleva en sí el rechazo a las escrituras, la revelación de Dios. Es decir, un ateo te dice que no existe Dios y por lo tanto pues no va a creer en las escrituras, no va a creer en la revelación de Dios. Ahora, fíjense bien, lo curioso es que dentro del ateísmo, de este pensamiento equivocado acerca de Dios, encontramos divisiones. Por ejemplo, una de esas divisiones se le conoce como el ateísmo clásico. Este ateísmo clásico, fíjense bien, negaba no al Dios de la Biblia, pero sí la realidad del Dios de cierta nación. Que negaba no al Dios de la Biblia, pero sí la realidad del Dios de cierta nación. Ese es el ateísmo clásico, así se le conoce. Hay otro ateísmo que es el ateísmo dogmático. Este ateísmo dogmático, fíjense bien, consiste en la negación absoluta de un ser supremo. Quienes están en esa postura niegan completamente la existencia de un ser supremo, creador de todas las cosas. Luego existe otro ateísmo que se le conoce como el ateísmo crítico. ¿Qué es el ateísmo crítico? Este ateísmo niega que se haya podido demostrar la existencia de un ser divino, niega que se haya podido demostrar la existencia de un ser divino. Ellos dicen que nadie puede demostrar su existencia, la existencia de Dios, los del ateísmo crítico. Pero viene otro ateísmo que es conocido como el ateísmo filosófico. ¿Ateísmo cómo? Este ateísmo filosófico se escuda de las preguntas de la fe tras esta afirmación. El ateísmo filosófico se escuda de las preguntas de la fe tras esta afirmación. Ellos decían, fíjense bien, los de ¿cómo se puede decir? Posición,
decían, sí hay un Dios, pero no podemos conocerlo, porque las facultades humanas son incapaces para conocerlo. O sea, en otras palabras, no niegan la existencia de un Dios, un ser supremo, pero dicen ellos que no se puede conocer. Es el ateísmo filosófico. Pero luego viene otro que se le conoce como el ateísmo práctico. Todos estos son pensamientos equivocados acerca de Dios, dijimos. Ahora, ¿qué es el ateísmo práctico? Esta clase de ateísmo, fíjense bien, es aquella en que se cree que hay un Dios. Escúchelo, ateísmo práctico es aquella en que se cree que hay un Dios, pero se vive como si Dios no existiera. ¿Cuántos ateos prácticos hay aquí? Mandé. ¿No hay ateos de estos aquí? Repito, ateo práctico es aquel que cree que hay un Dios, pero se vive como si Dios, ¿qué? No existiera. ¿Cuán común es este ateísmo, no creen? Bien, entonces ya vimos el ateísmo, un pensamiento equivocado acerca de Dios. Vamos a ver otro pensamiento equivocado acerca de Dios. Un segundo. El segundo es el materialismo. Tú que crees en un solo Dios verdadero, es bueno que conozcas estos pensamientos, porque cuando estás dialogando con una persona vas a conocer el pensamiento, en qué posición se encuentra esa persona, si es un ateo, qué tipo de ateo es, si es un materialista, su pensamiento, como en este caso el materialismo. Ahora, el materialismo niega la existencia independiente del espíritu y de lo espiritual. El materialismo niega la existencia independiente del espíritu y de lo espiritual. El materialista afirma que no hay Dios, sino el materialista afirma la evolución de las cosas materiales como la causa del orden en el mundo. Ese es el materialista, ese es el pensamiento del materialista. A lo mejor nosotros haríamos la pregunta a un materialista: ¿cómo pudo la materia muerta producir vida? ¿O de dónde salió la conciencia del hombre? ¿O de dónde salieron las obligaciones morales del hombre? Son preguntas que le haríamos al materialista con respecto a su pensamiento, ¿no? Que dice que no existe Dios, que solamente la evolución de las cosas materiales son la causa del orden del mundo. Este es otro pensamiento equivocado acerca de Dios, que niegan su existencia. Un tercer pensamiento equivocado acerca de Dios. El tercero es el racionalismo. Este es un sistema, el racionalismo es un sistema o doctrina basada en la razón. Todo racionalista se deja guiar solamente por su razón. Rechazan la revelación sobrenatural de Dios. Ellos dicen que la razón destrona la fe. Y fíjense cuál es su pensamiento acerca todavía con Dios. El racionalismo rechaza lo milagroso. El racionalismo rechaza lo milagroso y afirma que Dios está tan comprometido con las leyes naturales que no puede interferirlas. Ese es el pensamiento del racionalista. Acuérdese, su dependencia está en su razón, ¿no? Todo lo que puedan razonar y encontrarle una lógica dentro de la razón, eso para ellos es real. Ok, racionalismo. Vamos a otro pensamiento equivocado acerca de Dios. Este es el agnosticismo, con A al principio. Agnosticismo, que significa una posición intermedia. Significa una posición intermedia entre la fe y la incredulidad. ¿Cuánto les gustaría pensar así? Ser neutral entre la fe y la incredulidad.
Fíjense bien, los agnósticos ni niegan ni afirman la existencia de Dios. Ni una cosa ni otra, ni niegan ni afirman la existencia de Dios. El agnosticismo surgió en el año 1869. Ahí comenzó este pensamiento por un profesor conocido como Huxley, con H, Huxley, Huxley. Este hombre, fíjense bien, Huxley tomó una frase de la Biblia, de ahí fundó este pensamiento, el agnosticismo, una frase de Hechos 17:23, que dice ahí esta frase: al Dios no conocido. ¿Se acuerdan quién usó esa frase en la Biblia? Pablo, para predicarles a los, ¿se acuerdan? A los griegos, a los filósofos ahí en Atenas, ¿verdad? Y usó esa frase para hablarles de Dios. Pero este hombre usó esa frase para formar este pensamiento de decir: ni negamos ni afirmamos la existencia de Dios, la inmortalidad del alma. Ese es el pensamiento del agnosticismo. Pero viene otro pensamiento que también es un pensamiento, repito, equivocado acerca de Dios. Es el gnosticismo. En vez de A, nomás quítele la A y es gnosticismo, ¿verdad? Este movimiento surge de una palabra que es la gnosis, gnosis, que significa conocimiento. Y los gnósticos, fíjense bien, son tan orgullosos que creen saberlo todo. Los gnósticos creen en un Dios supremo, pero que no se puede tener ningún contacto con Él. Y solo los iluminados pueden entender las revelaciones de ese Dios. Ellos creen, los gnósticos creen, que la salvación se obtiene no por la fe, sino por el conocimiento de la gnosis. Ha de decir usted: híjole, cuánta loquera, ¿no? Pero esto es una realidad, ¿eh? Esto que estamos viendo es una realidad, que tú y yo tenemos una declaración de fe, en esto creemos, pero tenemos que tener bases de entender personas con las que tratamos todos los días y que tienen un pensamiento de acuerdo a esto que estamos nosotros aprendiendo. El gnosticismo. Vamos a un pensamiento más totalmente equivocado acerca de Dios, es el panteísmo. Panteísmo. Fíjense bien, este pensamiento del panteísmo. El panteísmo significa, es una filosofía que afirma que no hay Dios fuera de la naturaleza. Es decir, para un panteísta, Dios es toda la naturaleza, la montaña, el río, el sol, las nubes, la luna, las estrellas. Para el panteísta, todo lo natural es Dios. Ahí está manifestado Dios. ¿Cuántas veces han oído hablar personas que dicen: híjole, no tuvo misericordia la madre naturaleza? ¿Ha oído ese pensamiento? ¿Sí o no? Pues ese es el panteísmo. Ahí está este pensamiento totalmente equivocado acerca de Dios. Vamos a uno más. El deísmo. Deísmo, como de dedo. Deísmo. Los deístas creen que Dios está más allá del mundo. Fíjense bien, los deístas creen que Dios está más allá del mundo, todo bueno, todo amante. Hasta le oran los deístas. Pero un deísta no cree en los milagros. Un deísta piensa que nunca Dios interviene en forma especial para ayudar a la humanidad. Repito, un deísta piensa que Dios nunca interviene en forma especial para ayudar a la humanidad. Se dice, fíjense bien, se dice que este pensamiento que tienen los deístas es como comparar a Dios con un relojero, ¿no? Que hace un reloj, le da cuerda y después lo deja que funcione solo.
Así es como piensan de Dios. Es como si Dios hiciera el mundo como un reloj, ¿verdad? Ya lo hizo, ya hizo todas las cosas y ahora lo deja funcionar ahí solo, sin tener que intervenir. Nosotros en la Biblia no conocemos un Dios así, ¿verdad que no? Al contrario, conocemos un Dios que se nos dice que en Cristo Jesús subsisten todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Es decir, Él sostiene todas las cosas, todas, mis hermanos. Dios tiene en su mano, en su control, este calor que estamos sintiendo que está en el control de Dios. Usted llegue a su casa, échele agua a si no tiene tinita, pues échele agua ahí no sé, a un balde de esos botes y métase y sumérjase. Y luego ya se duerme. Yo eso hago, yo me baño y a dormir. Aunque no me sale el agua fría, quisiera que me saliera fría, pero ahí están los deístas. Nos quedan dos, nada más, dos pensamientos equivocados acerca de Dios. El politeísmo. Este sí lo han escuchado, ¿verdad? La filosofía que enseña que hay muchos dioses, ¿verdad? O deidades. Creen en muchos agentes invisibles. Ese es el politeísmo. Esta palabra, politeísmo, viene del griego polis, no son policías, polis, con Y y S al final, polis, así tal como se lo digo, que significa muchos, y teos, que significa Dios. Politeísmo es politeos, es muchos dioses. Es la creencia en muchos dioses, no en un solo Dios verdadero. ¿Cuántos creen en un solo Dios verdadero? Creador de todas las cosas. Amén. Por último, el último pensamiento equivocado acerca de Dios es el dualismo. Esto es bien común conocerlo. ¿Cuántos han visto un círculo y dentro del círculo hay como dos posiciones, una blanca y una negra? Eso es muy común en el uso de los chinos. Tú lo encuentras con los del ocultismo, los esotéricos. Todo ese tipo de personas usan el dualismo. Este dualismo, fíjense bien, este pensamiento explica el mundo por la suspensión de dos elementos radicales y absolutos, según ellos, que es el bien y el mal. Así lo describen, el bien y el mal, pero los ponen en un mismo nivel, iguales, ¿verdad? Pregunto, ¿Dios es igual que el mal? ¿Al mismo nivel? No, el Dios de la Biblia nos muestra claramente que está por encima de todo mal. ¿Cuántos tienen ese Dios? Único, Dios verdadero, ¿no? Esa es nuestra creencia. Muy bien, aquí terminamos este tema número 2, de que creemos en un solo Dios verdadero, y vamos a seguir hablando más de ese Dios, pero vamos a anotar una tercera declaración de fe. ¿En qué creemos? No solamente creemos en un solo Dios verdadero, creemos en la Trinidad. Sería el tercer tema. Creemos en la Trinidad. Es decir, creemos en tres personas distintas. No, anote esto, creemos en tres personas distintas que forman un único Dios verdadero, que son de la misma sustancia y naturaleza. Ahora, déjenme aclarar algo aquí, porque es importante saber esto. ¿Cuántos de ustedes sabían que la palabra Trinidad no está en la Biblia? A ver, voy a repetir. ¿Cuántos de ustedes sabían que la palabra Trinidad no está en la Biblia? Bájenla. Ahora, seamos honestos. ¿Cuántos de ustedes, cuando han oído esta palabra Trinidad, creían que estaba en la Biblia? A ver, levanten su mano ahora. Está bien, bájenla. ¿Por qué digo esto? Porque seguro, si por ahí te topas con un testigo de Jehová,
que es bien común. Y luego, no, esa palabra no está en la Biblia. Y luego tú crees que sí está. Pues imagínate, no, desde ahí ya te está tambaleando el testigo de Jehová, ¿sí o no? Híjole, pero a mí me enseñaron. No, bueno, te vamos a enseñar lo que es. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la verdad sobre estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí aparece en todo el contexto de la Biblia. ¿En cuánto aparece? Todo. En los 66 libros de nuestra Biblia aparece esta verdad de las tres personas que son un solo Dios verdadero, no son tres dioses. Es bien importante entender esto. La Biblia nunca habla de que son tres dioses. No, la Biblia es muy clara y nos dice es un solo Dios que, como lo dijimos en el tema 2, creemos en un solo Dios verdadero. Y nos debe de quedar bien claro, pero son tres personas distintas. Ya las mencioné quiénes son. Fíjense bien, estas tres personas no son idénticos como personas, pero tampoco se dividen, ni se confunden en su relación, ni se oponen en su cooperación. Ambas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman una unidad, la cual es Dios. Jesús mismo lo mencionó. Por ejemplo, en Mateo 28, 19, Él ordenó a sus discípulos que bautizaran, vamos a leerlo ahí, Mateo 28, 19. Y Jesús dijo, bautícenlos en el nombre de el único Dios verdadero, en tres personas, dice aquí. ¿Lo tienen? Mateo 28, 19. ¿Lo tenemos? Dice ahí, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no va a faltar quien me haga la pregunta, a ver, pastor, si Jesús dijo eso ahí, ¿por qué entonces los apóstoles en el libro de los Hechos solamente bautizaban en el nombre de Jesús? ¿Se han fijado en eso o no? No, ¿para qué? No se crea. No, es que tiene su sentido. En el tiempo de Jesús, acuérdense que la primera iglesia era judía. Y para el pensamiento judío era muy difícil arraigar en su mente que Jesús era Jehová, el mismo, ¿verdad? El del Antiguo Testamento era Dios, en otra persona, el Hijo de Dios. Y por eso, cuando ellos bautizaban, era muy importante a través del uso del nombre de Jesús que el judío entendiera que Jesús es Dios. Arraigar eso en su mente. Los primeros bautizados eran judíos y había necesidad que reconocieran a Jesús no solamente como el Redentor, el Mesías, sino reconocieran a Jesús como Dios. Pero la orden de Jesús fue bautizar en nombre de las tres personas que forman el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora vamos aquí a otro texto para confirmar más esto. Juan capítulo 14, versículos 7 al 11. Juan 14, 7 al 11. Y vamos a ver a los discípulos aquí hablando con Jesús. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice, fíjese, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Y entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué pasó con Felipe? ¿Entendió lo que dijo Jesús o no entendió? No. Otra vez Jesús le dijo, si me conocieran, también conocerían. ¿A quién conocerían? Al Padre.
y desde ahora le conocen y le han visto. Y Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, le tuvo que explicar: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué está diciendo Jesús, mis hermanos? Jesús está hablando de la unidad que existe entre el Padre y Él. El Padre y Él son uno. Personas distintas, pero son uno. Eso es lo que Jesús está explicando. En Juan capítulo 1, versículo 18, seguimos leyendo. Juan 1, 18, por favor, ve ahí. ¿Lo tienes? Ok, dice ahí: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra vez, a través de este versículo, me está hablando Jesús de una unidad entre el Padre y Él. El Padre y el Hijo son nuestro único Dios, ¿qué? Verdadero. Vamos a otro texto. Juan 3, versos 16 y 17. Juan 3, 16 y 17. ¿Lo tienen? Dice ahí: porque de tal manera amó Dios al mundo. Vea cómo primero nos habla de Dios, que ha dado a quien dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En el Hijo unigénito, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, si dice que el Hijo, por el Hijo se va a tener salvación, y encontramos un texto en el Antiguo Testamento que dice que solo Jehová da salvación, ¿qué estamos entendiendo con uno y con otro? Que Jesús y el Padre son ese Dios, el único que puede, ¿qué? Salvar. Esto es bien importante, mis hermanos, entender que la Trinidad, creemos en una, ¿qué? Trinidad. Ahora, déjenme explicar, porque aquí es donde entra asuntos con nuestra mente. Aunque nuestra razón natural no pueda estar en condiciones de captar este concepto trinitario, esta preciosa doctrina, mis hermanos, forma parte de la revelación que se nos presenta en la Biblia. No es algo inventado por los hombres. Amén. Esta gloriosa verdad no debe de ponerse en duda por el solo hecho de que el Dios Trino está más allá de nuestra comprensión. Miren, hay quienes usan algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos dicen: mira, el Dios Trino es como el agua. Y usan el ejemplo del agua. El agua que la podemos ver en tres composiciones: gaseosa, líquida y sólida. Y es el agua, es lo mismo, agua. Pero ¿cómo podemos comparar a Dios con algo así? No podemos. Lo único que nos queda, mis hermanos, es creer un misterio que lo vamos a entender cuando estemos allá con Dios. Esa es la verdad. Pero está en la Biblia. Y por lo tanto, si aparece en la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Creerlo. Eso es lo que nos toca a nosotros, creerlo. El que sea un misterio no es razón para rechazarlo. Dios es infinitamente mayor que el hombre. Por lo tanto, hay mucho en Dios, tenemos que entender esto, que hay mucho en Dios que no puede ser descubierto por nuestra búsqueda.
Esto que tenemos aquí de Dios es solo es son chispitas de Dios, mis hermanos. Un día vamos a conocer todo como tal como es. Amén. Pero imagínense si se nos diera toda esa revelación, no soportaríamos. Pero Dios quiere nuestra fe, nuestra confianza en su palabra, en lo que Él nos dice en su palabra. Ahora, aunque nosotros no podemos comprender en forma completa la manera en que puede subsistir la distinción de tres personas distintas en la deidad, es claro el hecho de que en la naturaleza de la deidad existen, que hay tres personas diferentes, tres en uno, que significa Trinidad, y que lo vamos a ver, no vamos a alcanzar a verlo el día de hoy, pero vamos a ver muchos textos para ver a Dios el Padre, la Biblia lo muestra, para ver a Dios el Hijo, la Biblia lo muestra, y para ver a Dios el Espíritu Santo, la Biblia lo muestra. En nuestra próxima reunión estaremos viendo muchos textos que nos habla la Biblia y decir, pues ahí está la verdad, y eso es lo que tenemos que creer. Ahora, la deidad es una trinidad de unidad, tres personas con la misma esencia, dijimos. Ahora, escúcheme, ¿por qué es importante la declaración de fe? ¿En qué crees? Creo en una Trinidad. ¿Por qué crees en una Trinidad? Pues porque mira, aquí lo dice, aquí lo dice, aquí lo dice. Tienes bases para expresar por qué crees en la Trinidad. Pero déjame decirte, hay que cuidar mucho, porque en el siglo III después de Cristo surgió un hombre llamado Sabelio, que abrazó la fe cristiana. ¿De dónde surgió un movimiento que se le conoció como el sabelianismo? De Sabelio surgió el sabelianismo. ¿Qué enseñaba? Fíjense, porque este pensamiento existe el día de hoy, por eso se los quise mencionar. Este hombre enseñaba que Dios se manifestaba en tres maneras. Por ejemplo, él decía, Dios se manifestó primero como Padre, después se manifestó como Hijo y finalmente se manifestó como el Espíritu Santo. Fíjese, no está hablando de tres personas, está hablando de manifestaciones diferentes. Ese era el pensamiento de Sabelio, sabelianismo. Dios se manifestó en tres diferentes maneras. Es decir, este hombre decía que Dios evolucionó en diferentes formas de manifestación, que no eran tres personas, como decían. Este pensamiento hoy en día existe en las iglesias apostólicas o las iglesias unitarias. ¿Lo sabían? Este es el mismo pensamiento. Cuando tú les hablas, a mí me tocó una vez predicar aquí en casa de oración, yo recuerdo, y me tocó hablar cuando estaba hablando la serie del Verbo encarnado, los jueves, y yo al principio en el Evangelio de Juan, pues el Evangelio de Juan tiene el propósito de presentar a Jesús como Dios. Entonces yo presenté al principio, como la Biblia lo expresa, a Jesús como el coexistente, el autoexistente, que ahí lo expresa al principio, tal como lo dice. Entonces al final se acercó una señora con su hija para decirme, oiga, es que Jesús no es Dios, Jesús es una manifestación de Dios, es la segunda manifestación de Dios. Caray, manifestación. Jesús no es una manifestación, la Biblia lo presenta como una persona. ¿Como una qué? Persona. La Biblia presenta al Padre como una persona. La Biblia presenta al Espíritu Santo como una persona, no como manifestaciones. Por eso es importante cuando nosotros en nuestra declaración de fe decimos, creemos en la Trinidad. Tres en uno. Eso significa Trinidad. Una palabra que se usó en un concilio, porque precisamente con este tipo de pensamientos se tuvo que afirmar
que eran tres en uno, tres personas en un solo Dios verdadero. Eso significa Trinidad. Amén. Tres personas en un solo Dios verdadero. Y bueno, aquí me voy a quedar. Ya hablamos, la próxima semana vamos a comprobar con muchos textos en la Biblia cómo el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Amén. Dios les bendiga.